cefaleas, que son las cefaleas en racimos. La cefalea en racimos es una cefalea que es más frecuente por el dolor en la raíz de la nariz, es decir, en la parte alta de la nariz y en la región orbitaria. Va acompañada de lagrimeo y de secreción nasal, además de enrojecimiento de la piel en el lado de la cara que duele, es decir, en la hemicara afectada. En algunos casos se puede acompañar de un síndrome de Bernard Horner y la presentación de este tipo de dolor de cabeza viene en grupos de salvas durante varios días y pueden desaparecer por periodos variables, a veces por un tiempo prolongado, es decir, como si dieran la impresión de que han desaparecido por completo. En el aspecto del tratamiento para este tipo de dolor de cabeza, el tratamiento de la crisis aguda del dolor propiamente se puede utilizar oxígeno, o bien ergotamina, como en el caso de las migrañas, o antihistamínico, porque el mecanismo bioquímico por el cual está relacionada esta afección es del tipo de la liberación de histaminas. Respecto al tratamiento profiláctico, que tiene el mismo principio de razonamiento que en el caso de las migrañas, podemos utilizar carbonato de litio o prednisona. Otras primarias es la cefalea tensional o muscular, pero de la que vamos a hablar más adelante. Antes está la cefalea vascular no migrañosa, que en realidad es un dolor de cabeza secundario a alguna infección general u otras causas. Como había dicho al principio de la clase, que casi todos los procesos infecciosos, incluso los virales, se acompañan de dolor de cabeza. Por ejemplo, otra razón que puede condicionar un tipo de dolor vascular, que es el tipo de dolor pulsátil, es el uso de vasodilatadores. La ingesta de bebidas alcohólicas es el ejemplo clásico de este tipo de dolor de cabeza, o posterior a una crisis epiléptica en pacientes epilépticos. Como decía, la cefalea vascular, que se llama así precisamente por el tipo de dolor que presenta el paciente, que es un dolor de tipo pulsátil, se diferencia de la migrañosa porque en este dolor no hay la característica temporal, que es la presentación recidivante. La cefalea intracraneal, que es la cefalea que nos habla en realidad de una lesión potencial dentro del encéfalo, o en la cual el principal mecanismo es la llamada de atención de que existe alguna lesión que potencialmente podría condicionar o poner en riesgo la vida del paciente, es aquel dolor de cabeza que nos está llamando la atención respecto a que existe algo dentro de la cavidad craneal que está generando esta molestia. Y esta cefalea obedece básicamente a la atracción de estructuras intracraneales que son sensibles al dolor, es decir, son las estructuras que habíamos hablado en la primera clase de migrañas, ¿no? Donde hemos hablado de las estructuras que son sensibles al dolor y que son las que llaman la atención a nuestro cuerpo sobre que existe algo ahí adentro que está generando el dolor. En algunos casos, esta cefalea intracraneal puede ser un dolor de cabeza de poca intensidad, pero está relacionado también con el umbral doloroso de la persona que la sufre, como en todos los casos. El umbral doloroso de las personas es totalmente particular, de tal forma que para algunos un dolor de cabeza o un tipo de dolor que podría
considerarse intenso para otros que tienen un umbral doloroso muy alto, puede incluso. Dentro de las cefaleas intracraneales, debemos decir que la intensidad del dolor de cabeza es muy variable y dependen de la magnitud también de la lesión, de su localización, de la velocidad de la instalación del dolor, así como la edad del paciente. Debemos decir que no es lo mismo un hematoma subdural en una persona de 25 años que en un anciano de 70 años, en el que la disminución en este último del volumen encefálico permite una mayor tolerancia, debido a que existe más espacio para que el hematoma pueda ocupar mayor campo, puede ocupar mayor espacio dentro de la cavidad craneal. Ahora, la intensidad del dolor no varía, ya sea que el proceso que está generando el dolor de cabeza sea un proceso benigno o maligno, es decir, un hematoma subdural puede doler tanto como un tumor maligno, como un astrocitoma. Perdón un ratito, chicos. ¿Qué dijo? Sí, porque no creo que 1 hora y media estemos en el gimnasio. ¿Y a qué horas quedó de ver? 4:30. Son las 3 Por eso. o 4, ya. ¿Dónde se van a ver? Ya, no. Y el partido pero es a las 6. Sí. ¿Y 2 horas qué vas a hacer? Ma- Ya, me. Chao. Temprano, Rafael. Cuando acabe el partido. Ya, temprano, Rafael. Ahora bien, en el caso de los procesos benignos, por ejemplo, siempre el dolor de cabeza es mayor durante las primeras horas de la mañana o con los esfuerzos. Y en el caso de los procesos agudos, como sucede la ruptura de un aneurisma, o una meningitis, o una obstrucción intermitente del líquido cefalorraquídeo, puede también generarse esta característica de empeoramiento en las primeras horas de la mañana. Ahora, los dolores de cabeza en general no tienen valor localizador. ¿Qué significa? Que si le duele en la región frontal, la lesión se encuentra en la región frontal. O occipital, que deberemos sospechar que la lesión está en la región occipital, o donde el paciente refiere el dolor. Repito, el dolor de cabeza no tiene valor localizador. O sea, no es que donde le duela, ahí se encuentra la lesión. No sucede así con los dolores de cabeza. Lo que nos va a ayudar a dar con la etiología del dolor de cabeza es la evaluación clínica integral, así como los procedimientos auxiliares, y me refiero fundamentalmente a los estudios de imagen, tanto tomografía como resonancia magnética. Estos dos estudios son los que nos van a hacer una aproximación diagnóstica más certera. Ahora bien, hay un elemento que no debemos dejar de tomar en cuenta, que es la hipertensión intracraneal, que está presente generalmente en procesos generalizados y procesos mucho más graves, ¿no? Como es el caso de una lesión que ocupe espacio y que produzca o que genere desvío de la línea media, condicionando el riesgo para la vida del paciente. En ese sentido, debemos referirnos a que las cefaleas intracraneales se dividen o se subdividen a su vez en trastornos, o sea, vasculares, a lesiones que ocupan espacio y a procesos inflamatorios. Ya hemos visto estas imágenes en la primera clase sobre lesiones que ocupan espacio dentro del cráneo y que pueden generar una cefalea intracraneal. No se olviden que el objetivo de que podamos hacer el repaso o más bien aprender la clasificación de los dolores de cabeza, simplemente a nosotros como médicos nos permite
adecuar nuestra clasificación de manera más sistemática. Entonces, una cefalea intracraneal hemos dicho que obedece a lesiones o trastornos vasculares, lesiones que ocupan espacio y a procesos inflamatorios. Dentro de los trastornos vasculares estamos haciendo referencia a los infartos y las hemorragias intracraneales. Por supuesto, desde el punto de vista clínico no va a existir absolutamente ninguna diferencia ni forma de diferenciar una de otra, y me refiero a la isquemia y a la hemorragia. Al frente tenemos un proceso hemorrágico con un hematoma subdural y una rotura aneurismática. Ya lo hemos descrito en la primera clase. De la misma manera, aquí tenemos en el lado izquierdo un hematoma epidural que corresponde a un sangrado, aunque puede ser un sangrado secundario, un trauma craneoencefálico, pero obedece y se cataloga dentro de lo que estamos estudiando. Y lo que habíamos mencionado acá, una rotura aneurismática con una hemorragia subaracnoidea que se pinta todo el polígono de Willis, es decir, toda la sangre que se extravasa del aneurisma, pinta el polígono de Willis y esta imagen pintada es la hemorragia subaracnoidea, que básicamente esa es la etiología del sangrado. A la derecha tenemos el mismo proceso, pero en el medio tenemos la imagen redondeada hiperdensa que corresponde al aneurisma roto propiamente. Dentro de esta misma clasificación están nuevamente los procesos aneurismáticos y además las lesiones que ocupan espacio. Dentro de las lesiones que ocupan espacio, que es la segunda subclasificación, debemos decir que no solo están aquellas relacionadas con los tumores primarios del sistema nervioso central, sino con cualquier lesión que ejerza efecto de masa, como un absceso, un hematoma, un granuloma o cualquiera de estas lesiones que ocupan espacio. Esta imagen también ustedes ya la conocen, que corresponde a un quiste. Esta otra imagen que corresponde a tumores. Estos son tumores grandes, y que como ustedes pueden ver, el espacio que esta lesión ocupa incluso puede desviar la línea media, colapsar el ventrículo de ese lado, condicionando intracraneales, que es la causa básica del dolor de cabeza. Respecto a los procesos inflamatorios, que también es la otra subcategoría, debemos decir que los procesos inflamatorios están relacionados con toda la gama de las infecciones del sistema nervioso central. Es decir, bacterias, virus, parásitos, hongos y las meningitis, así como las hidrocefalias condicionadas, ya sea por procesos infecciosos o incluso por una hemorragia subaracnoidea. Tenemos al frente una hidrocefalia, bueno, varias imágenes de hidrocefalia, que son la retención de líquido cefalorraquídeo en la cavidad ventricular, que como pueden ver también produce distensión de las estructuras, en la que no solamente el dolor de cabeza va a ser el signo o el síntoma que nos va a orientar, sino muchos otros síntomas que se acompañan a la hipertensión intracraneal y a la hidrocefalia. Ahora, en relación al tratamiento para este grupo de dolores de cabeza, requiere que nosotros demos con el diagnóstico correcto, porque si nosotros no establecemos la causa del dolor de cabeza, no vamos a poder establecer un tratamiento. En este caso, lo que quiero decir es que no es suficiente con dar un analgésico, como ocurre en las migrañas. En el caso de las cefaleas intracraneales, debemos establecer la causa del dolor de cabeza, donde el dolor de cabeza no es el peor problema del
paciente, sino la causa que la está generando, que puede ser un hematoma, que puede ser la presión intracraneal, que nosotros establezcamos adecuadamente el origen del dolor de cabeza. Vuelvo a repetir, no es lo mismo tratar un dolor de cabeza de reciente aparición, una cefalea intracraneal, que un dolor de cabeza de larga data y que tiene periodos de agudización como ocurre en las migrañas. Dentro de la clasificación corresponde que hablemos de la cefalea cérvico-craneofacial, que son dolores de cabeza secundarios a procesos inflamatorios, destructivos y compresivos ubicados en la cara, en el cráneo y la columna cervical. Pueden tener varias causas, como su nombre lo indica. Pueden estar relacionados a procesos dentales, ya sea por lesión de piezas dentarias o prótesis mal adaptadas, y que pueden expresarse no solamente con un dolor facial, sino con un dolor de cabeza de tipo irradiado. Luego están los procesos otorrinolaringológicos, ya sea por inflamación o lesión destructiva de estructuras relacionadas a esta región, ya sea por sinusitis o por cualquier otro tipo de lesión en estas regiones. Los procesos oculares como defectos de refracción, es decir, personas que necesitan utilizar lentes y no los utilizan porque desconocen que tienen que utilizarlos o porque han dejado de usar los lentes, pueden manifestar sus molestias con dolor de cabeza. La presencia de un glaucoma también puede generar dolor de cabeza sin que el origen del problema sea de base neurológica. Y en este caso, el dolor de cabeza, de la misma manera, va a estar encaminado a la corrección del proceso que origina el dolor de cabeza. Entonces, vuelvo a repetir, en este caso no será pues, suficiente dar un analgésico, caries dental, o hay un absceso dental que además de la lesión propiamente está generando dolor de cabeza, no nos vamos a dedicar a buscar una lesión tumoral en el cerebro, sino vamos a tener que resolver, pedir al paciente que vaya al dentista y resuelva ese absceso o esa caries dental. Luego le sigue la cefalea tensional o cefalea muscular. Este dolor de cabeza se debe a una contracción muscular sostenida, generalmente de localización occipital, que interfiere con la circulación del músculo afectado, es decir, los músculos en la región cervical con inserción en el área occipital. La contractura muscular aumenta la irritabilidad y el dolor del paciente por reducción de la eliminación de los metabolitos, es decir, es un círculo vicioso entre contracción o contractura muscular y dolor. El origen principal de este tipo de dolor de cabeza es el estrés emocional y se genera un círculo entre el dolor, la ansiedad, la nueva contractura y mayor dolor. La cefalea tensional es mucho más frecuente que la migrañosa y puede haber coexistencia entre estas dos y es bien conocido este término al que denominamos una cefalea crónica diaria o como una migraña transformada o como una forma evolutiva de la cefalea tensional. Entonces pueden coexistir este tipo de dos tipos de cefalea, la tensional con la migrañosa. Un 30% de los pacientes que tienen esta afección son prácticamente incurables y en ellos los trastornos psiquiátricos son relevantes porque no se olviden que quien genera la cefalea tensional es el proceso ansioso o el estrés. Luego está la cefalea psicógena, que hace referencia a aquellos dolores que son en realidad manifestaciones de cuadros depresivos o de neurosis, fundamentalmente histeria conversiva. En este caso no se encuentra alteración orgánica demostrada
y es importante que nosotros podamos hacer una evaluación integral para disipar el temor del paciente y de los familiares. Este es un tipo de dolor de cabeza diferente al tensional, al muscular, y además nosotros debemos evidenciar que no existe, o más bien que existe un trastorno fisiopatológico demostrable. Generalmente llegamos a este diagnóstico por exclusión, es decir, vamos preguntando si existe alguna periodicidad en la presentación del dolor de cabeza, el tipo de dolor, con qué situaciones agrava o mejora, la localidad que ha tomado el paciente o con qué están relacionadas, nos van a orientar a cada cefalea. Nosotros llegamos a este diagnóstico por exclusión. Luego, y por último, están las neuralgias. Habíamos hablado de las neuralgias en el capítulo de semiología en pares craneales. Habíamos hablado de las neuralgias del trigémino. Las neuralgias se caracterizan por presentarse como un dolor pungitivo intenso, de corta duración, de 20 o 30 segundos, es de tipo recidivante y que solo cubre el área del nervio afectado. Debemos mencionar que existen dos tipos de neuralgias, una es la neuralgia del trigémino y la otra es la del glosofaringio, que son las más conocidas. Y otro elemento que caracteriza las neuralgias y para que la cataloguemos como tal, es que existe una zona que desencadena el dolor, es decir, hay una zona gatillo. La enfermedad tiende a progresar tanto en intensidad, en frecuencia y en extensión. En estos casos, la exploración clínica es negativa. ¿Qué significa eso? Que en la exploración neurológica nosotros no encontramos alteración de estos pares craneales, es decir, la función del nervio trigémino y del glosofaringio están conservados. Pero sí hay manifestación de dolor de este tipo descrito. La primera neuralgia que he mencionado es la neuralgia del trigémino, que se puede presentar en cualquiera de sus tres ramas. Pueden estar una sola de las ramas afectadas o bien combinadas, es decir, dos o tres de las ramas del trigémino. El diagnóstico diferencial lo planteamos con tumores del ángulo pontocerebeloso, es decir, son tumores que se presentan en el origen, en la emergencia del nervio trigémino, que sale en compañía del facial y del acústico. En algunas ocasiones pueden estar también afectados estos dos pares craneales, pero la mayor manifestación la da el trigémino. Otro elemento que puede causar una neuralgia del trigémino es la presencia de aneurismas a este nivel, una neuritis posherpética que hubiera inicialmente afectado el territorio del trigémino, o bien un dolor facial atípico o infecciones extracraneales que puedan afectar el territorio del nervio trigémino. Pero la mayor causa de una neuralgia del trigémino es desconocida. Se estipula que puede haber una arteria embrionaria que no sea no ha involucionado y que cabalga sobre el nervio trigémino, que es la que podría comprimir el nervio trigémino ocasionando el dolor. Esa es una teoría, pero muchas veces no logramos demostrar la causa, es decir, el dolor, la neuralgia del trigémino es idiopática y eso a veces desanima mucho a los pacientes o no genera credibilidad en el médico respecto al origen o a la causa de su dolor. La otra neuralgia que decía es la neuralgia del glosofaringio, que es una neuralgia más rara en su presentación. El dolor se localiza en la garganta y no se extiende más allá de la línea media, es decir, es de un solo lado. El dolor se irradia al oído y las crisis dolorosas son desencadenadas por la deglución,
la tos o el bostezo. Respecto al tratamiento de las neuralgias, debemos clasificarlas en un tratamiento medicamentoso en el que se utilizan una serie de medicamentos por vez. Y el tratamiento de la neuralgia, debo mencionar, es muy complejo y es de los dolores más difíciles de tratar, junto por el dolor por cáncer y de las neuralgias posherpéticas. La utilización de los medicamentos va en ascenso y se deben utilizar los medicamentos más conocidos y por último, los medicamentos de última generación. La carbamazepina es uno de esos medicamentos, controla las crisis dolorosas en un porcentaje superior al 80%, razón por la que los procedimientos quirúrgicos se han reducido a un pequeño grupo de los pacientes. Ahora, se puede utilizar una dosis más alta durante la fase aguda y las dosis de mantenimiento con dosis más bajas. Otras alternativas medicamentosas son el baclofeno, la fenitoína, la gabapentina, la pregabalina, la amitriptilina, es decir, podemos recurrir incluso a combinación de medicamentos porque en el transcurso del tiempo la neuralgia tiende a exacerbarse y a no haber una respuesta a estos medicamentos. Otros procedimientos son la risotomía por radiofrecuencia, que consiste en la colocación de un electrodo en la raíz del trigémino con guía imagenológica. Es un procedimiento seguro, sencillo, si es que la persona que la realice, el neurocirujano, esté entrenado, pero pueden haber recidivas, es decir, puede volver después de un tiempo a aparecer la neuralgia. Con este procedimiento, el paciente a veces se queja de molestias como anestesia en la región corneal o debilidad en la mandíbula o una sensación facial alterada. Otro procedimiento es la inyección de glicerol que se hace en el ganglio de Gasser, al que se accede a través de la fosita de Meckel con ayuda de un medio de contraste y asumiendo que el glicerol es neurotóxico, lesiona las fibras poco mielinizadas, que son las que conducen la sensibilidad dolorosa. Igual es un procedimiento transitorio porque también existen recidivas con este procedimiento. Luego está la microcompresión del ganglio de Gasser, que a través del agujero oval se introduce un pequeño globo que se infla contra el ganglio durante 5 a 10 minutos, lo que produce una mejoría de alrededor del 90%. Luego está la descompresión microvascular de la raíz del trigémino. Esto se aplica para aquellos casos en los que suponemos que el nervio está comprimido cerca del tallo por el circuito arterial. Es una intervención neuroquirúrgica exploratoria en la que no hay seguridad de encontrar una alteración descrita, es decir, no sabemos si en verdad existe la compresión vascular que la mencionaba hace un momento. O finalmente se hace una cirugía un poco más grande, accediendo hacia la raíz del nervio trigémino y se secciona el nervio para que deje de doler, que es una cirugía un poco más peligrosa. De cualquier forma, como ustedes pueden ver, existen varios procedimientos para poder tratar la neuralgia del trigémino, que es en realidad de los dolores más difíciles de tratar. Hay mucha gente que incluso ha intentado suicidarse en estas circunstancias porque el dolor es muy intenso. Entonces, hasta aquí terminamos con cefaleas, chicos, si tienen alguna consulta respecto al tema. Sí, yo tengo una pregunta, doctora. Dime, Juan. Es un tipo de cefalea que es el SUNC-SUNA, que son los ataques de cefalea neuralgiforme unilateral. Quería saber cómo se hace el diagnóstico de ese tipo de cefalea. No te he entendido bien. ¿Qué me has dicho? Los ataques de cefalea neuralgiforme unilateral.
¿Qué es un tipo de cefalea? Quería saber cómo se hace el diagnóstico. No tengo idea, porque no hay cefalea neurálgica, pues, o es cefalea o es neuralgia. Porque acabo de Existe decir, ¿no ve? Cuando decimos neuralgia, nos estamos refiriendo a un dolor paroxístico, que generalmente sigue puede ser el trigémino o el glosofaringeo. Pero si hablas de cefalea, estás hablando de un dolor de cabeza. Ahora, es una cosa excepcional que haya una neuralgia del trigémino bilateral. Para que haya una neuralgia bilateral, tiene que haber una lesión extensa, ¿no? Que abarque la emergencia de ambos nervios trigéminos. Si tú te acuerdas de anatomía, el trigémino sale por el surco, un grande que pueda comprimir la emergencia de los dos nervios, es poco probable que sea compatible con la vida. Para que haya una neuralgia de tipo bilateral, tiene que haber un proceso neurodegenerativo. Ni siquiera la esclerosis múltiple, que es una enfermedad que puede debutar que una neuralgia del trigémino, se manifiesta con una neuralgia bilateral. Pero de todas maneras, ¿no? En realidad, si lo que tú quieres es que se te describa algo que has leído por ahí, tendrías que remitirte a la semiología, a lo que acabamos de revisar. Cefalea es toda aquella sensación de malestar, sensación álgida localizada en la bóveda craneal. Y ahí tienes que discriminar si esa cefalea es paroxística, es periódica, es de reciente aparición y tendrás que preguntar el tipo de dolor, si es opresiva, pulsátil o punzante para que puedas descartarla si es una cefalea de tipo vascular como la migraña o si es una cefalea intracraneal o probablemente no corresponda al dolor en la bóveda craneal y el dolor sea en la cara. Si el dolor es en la cara, tendrás que preguntar si el dolor es como una descarga eléctrica y dónde se localiza. Si el paciente te dice que le duele en una región que corresponda al territorio del trigémino, podrás catalogarlo como una neuralgia, siempre y cuando ese dolor sea como una descarga eléctrica y que venga en salvas. Solo en ese caso puedes decir que es una neuralgia. Entonces, cefalea con neuralgia bilateral, poco probable, ¿no? Que haya, yo en los tiempos que llevo de neuróloga y de la conversación, de las actividades académicas que tenemos, nunca he escuchado esa presentación. Entonces, yo como neuróloga no lo he visto, es poco probable que ustedes como médicos generales en algún momento la vean. Pero ante la duda, yo sugiero que hagan ese ejercicio. Por eso es que es importante que ustedes sepan los conceptos de las afecciones y la forma de presentación y qué es lo que tienen que preguntar al paciente. Espero que haya ayudado mi opinión. Si hay alguna otra duda respecto al tema, chicos. Bueno, tarea. Como ya hemos dicho, tienen que hacer el resumen del tema, tienen que hacer un mapa mental sobre el tema, es decir, sobre migrañas y sobre cefaleas, y tienen que buscar un artículo de actualización sobre manejo de las neuralgias, tanto del trigémino y de la neuralgia del glosofaringeo. El artículo debe tener su resumen con todas las características y requerimientos que ya conocemos. La siguiente clase vamos a hablar de epilepsias. Entonces, nos vemos hasta la próxima clase, chicos. Tomen el tiempo que les queda para hacer su mapa mental sobre cefaleas y migrañas.
Si no hay más consultas, nos podemos ir despidiendo. Hasta luego, Gracias, doctora. doctora. Hasta luego. Muchas gracias.